Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y de los chismes jugosos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, intriga y por supuesto, de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Yaman y especialmente en lo que está pasando con el talentosísimo Can Yaman y su relación, o mejor dicho, la percepción pública de su relación con Demet Özdemir. Sí, lo sé, a todos nos encanta hablar de esto. ¿Qué hay de cierto en los rumores? ¿Hay tensión entre ellos? ¿Quién decide qué va a pasar con su imagen pública y, en última instancia, con su futuro profesional? Vamos a analizarlo todo, desentrañando las posibles verdades y desmontando los mitos. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son tan fans de las telenovelas turcas como nosotros, y si quieren estar al día con todos los chismes, noticias y análisis como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Ahora sí, metámonos de lleno en el tema. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue simplemente explosiva. No solo arrasaron en Turquía, sino que conquistaron corazones en todo el mundo, incluyendo el nuestro, ¿verdad? Esa combinación de talento atractivo y una historia de amor que nos hacía suspirar a todos era simplemente irresistible. El éxito fue tal que inevitablemente empezaron a surgir rumores sobre si esa química se extendía también fuera de la pantalla. Y claro, a los fans nos encanta imaginar que nuestros protagonistas favoritos están enamorados en la vida real. Sin embargo, Can y Demet siempre han mantenido, al menos públicamente, que su relación es de amistad y profesionalismo. Pero aquí es donde las cosas se complican un poco. La percepción pública, impulsada por las redes sociales, los medios de comunicación y los deseos fervientes de los fans, puede ser muy poderosa. Y esa percepción, queramos o no, influye en la carrera de un actor. No se trata solo de si son buenos actores, sino también de cómo los percibe el público, de qué imagen proyectan y cómo esa imagen encaja con las marcas, los proyectos y las expectativas del mercado. Entonces, ¿quién decide el futuro de Can Yaman en relación con esta imagen construida en torno a su relación con Demet? Bueno, en realidad, hay varios factores en juego. Primero, obviamente, está el propio Can Yaman. Él tiene la última palabra sobre las decisiones que toma, los proyectos que acepta y la imagen que quiere proyectar. Es un actor talentoso y con una fuerte personalidad, así que no creo que se deje influenciar fácilmente. Pero incluso la persona más fuerte se ve afectada por las presiones externas. La industria del entretenimiento es un negocio cruel y las decisiones personales a menudo se ven comprometidas por las consideraciones financieras y de imagen. Can, sin duda, es consciente de esto. Luego tenemos a su equipo de representantes y agentes. Ellos tienen un papel fundamental a la hora de guiar su carrera, negociar contratos y gestionar su imagen pública. Seguramente le aconsejan sobre qué proyectos aceptar, cómo responder a las preguntas de la prensa y cómo manejar las redes sociales. Ellos saben que mantener una buena imagen es crucial para seguir trabajando en la industria. Los agentes son los guardianes de la carrera de un actor, equilibrando la creatividad con la rentabilidad. Su trabajo es anticipar las tendencias, minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades. En el caso de Can, su equipo probablemente ha evaluado cuidadosamente el impacto de su relación con Demet en su marca personal y ha ideado estrategias para navegar por las complejidades de la opinión pública. También hay que considerar la influencia de las productoras y los canales de televisión. Al final, son ellos los que invierten dinero en los proyectos y necesitan asegurarse de que los actores que eligen sean atractivos para el público y generen audiencia. En este sentido, la percepción que se tiene de Can Yaman y su relación con Demet puede influir en si lo contratan o no para un determinado papel. Los estudios buscan caras que vendan, historias que enganchen y, a menudo, las relaciones preexistentes entre los actores pueden ser un factor determinante. Un reencuentro en pantalla entre Can y Demet podría ser una mina de oro para una productora, pero también podría ser un riesgo si la química ya no está ahí o si la percepción pública ha cambiado. Y por supuesto, no podemos olvidar a los fans. Nosotros, el público, tenemos un poder enorme. Con nuestros comentarios, nuestra participación en las redes sociales y nuestro apoyo a los proyectos, podemos influir en la carrera de un actor. Si una gran cantidad de fans sigue viendo a Can Yaman como el Can de Demet,
eso puede afectar a su imagen y a las oportunidades que se le presenten. El fandom es una fuerza a tener en cuenta. Pueden impulsar una carrera a la estratosfera o hundirla en el olvido. La presión constante de las redes sociales, los hashtags y los comentarios pueden ser abrumadores para cualquier actor, incluso para alguien tan experimentado como Khan. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Can Yaman? ¿Está condenado a ser siempre asociado con Demet Özdemir? Yo creo que no. Khan es un actor con mucho talento y ha demostrado que puede brillar por sí mismo. Después de Erkenci ha participado en otros proyectos exitosos, tanto en Turquía como en Italia, mostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su incursión en el mercado italiano ha sido particularmente interesante, ya que le ha permitido reinventarse y explorar nuevos territorios creativos. Al distanciarse de la sombra de Erkenci, Khan ha demostrado que es capaz de construir una carrera sólida basada en su propio mérito y talento. Además, creo que Khan es consciente de la importancia de construir su propia identidad y de no dejarse definir por una sola relación, ya sea real o percibida. Lo hemos visto tomar riesgos, explorar diferentes géneros y trabajar con nuevos directores. Esto demuestra que está comprometido con su carrera y que no tiene miedo de desafiarse a sí mismo. La diversificación es clave en la industria del entretenimiento. Khan ha demostrado que no es solo un actor de comedias románticas, sino que también puede asumir roles más serios y complejos. Esta versatilidad lo convierte en un activo valioso para cualquier productora. En el caso específico de Demet, hay que destacar que ella también ha seguido adelante con su carrera y ha logrado un gran éxito por sus propios méritos. De hecho, se ha casado y ha seguido cosechando éxitos profesionales. Es comprensible que ambos quieran distanciarse un poco de esa imagen de pareja perfecta que se creó durante Erkenci y que quieran ser reconocidos por su trabajo individual. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y ambiciosa, capaz de trascender el papel que la catapultó a la fama. Su matrimonio y su éxito profesional son testimonio de su capacidad para construir una vida plena y satisfactoria, independientemente de su relación pasada con Khan. A pesar de todo esto, es innegable que la química entre Khan y Demet sigue siendo recordada y valorada por muchos fans. Y eso no tiene por qué ser algo negativo. Al contrario, puede ser un activo que ambos puedan aprovechar en el futuro, siempre y cuando lo hagan de una manera inteligente y respetuosa. La nostalgia es una poderosa herramienta de marketing. Un reencuentro bien planificado podría generar una gran expectación y revitalizar sus carreras. Sin embargo, es crucial que ambos estén de acuerdo y que se sientan cómodos con la idea. Forzar una reunión solo por el bien de los fans podría ser contraproducente. Quizás algún día, en el futuro, se reencuentren en un nuevo proyecto. Imagínense la expectación que generaría. Pero por ahora, creo que ambos están enfocados en sus propias carreras y en construir su propio camino. Y eso es algo que debemos respetar y apoyar. La individualidad es esencial para el crecimiento personal y profesional. Khan y Demet merecen la oportunidad de explorar sus propios talentos y de definir sus propias identidades, sin estar constantemente comparados o vinculados el uno al otro. Entonces, ¿quién decide el futuro de Can Yaman? La respuesta es compleja y multifacética. Depende de sus propias decisiones, de la gestión de su equipo, de las oportunidades que se le presenten y por supuesto del apoyo de sus fans. Pero una cosa es segura, Can Yaman tiene el talento y la determinación para seguir brillando y para demostrar que es mucho más que el Khan de Demet. Él es el arquitecto de su propio destino, aunque las fuerzas externas influyan en el proceso de construcción. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue influyendo en su carrera? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. La conversación es fundamental para comprender las complejidades de la fama y la percepción pública. Sus ideas y perspectivas son valiosas y enriquecen el debate. Para concluir, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, la influencia de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, pero no determinante en la carrera de Khan. Factores como sus propias decisiones, el trabajo de su equipo, las oportunidades y el apoyo de los fans son cruciales. Khan tiene el talento para forjar su propio camino y demostrar su valía individual. Él es el protagonista de su propia historia, y depende de él escribir el próximo capítulo.
Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles los últimos chismes y análisis sobre nuestras telenovelas turcas favoritas. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratara en el canal. ¿Qué actores o actrices les interesan? ¿Qué telenovelas quieren que analicemos? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Su feedback es esencial para mejorar el canal y para ofrecer contenido que sea relevante y atractivo para todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Su suscripción es el mejor regalo que pueden hacerme, ya que me permite llegar a una audiencia más amplia y compartir mi pasión por las telenovelas turcas con el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, romance e intriga. Así que disfruten cada capítulo.